Muy buenos días, bienvenidos a una clase más de estas microclases de introducción al derecho. El día de hoy trataremos el tema número 14, referente a las fuentes del derecho. Y bueno, toca analizar la etimología de fuente o la acepción de fuente. Cuando hablamos de fuente, generalmente nos estamos refiriendo a, o estamos haciendo mención a de donde emana algo, de donde discorre algo. Podríamos hablar de una que la fuente es de donde emana el agua. Bueno, aplicar el término fuente al derecho es decir, de dónde emana el derecho, de dónde viene el derecho. De allí que la escuela historicista de Fonsavigny haya sido una de las que más ha aportado al desarrollo de este concepto de fuentes del derecho. Para Fonsavigny, el derecho tiene su origen en el espíritu del pueblo y este lo manifiesta a través, por supuesto, de las leyes y de otras formas de expresión que no tienen esa formalidad o esa estructura o envoltorio de fuente formal, pero que también podemos decir que de allí viene el derecho. Podemos decir que las fuentes pueden ser clasificadas, por ejemplo, según García Maínez, las fuentes pueden ser clasificadas como fuentes materiales y fuentes formales. Las fuentes materiales son aquellas que, vamos a decirlo, tienen un origen en unos acontecimientos bien de orden histórico, social, político o económico. Podemos decir que una norma constitucional tiene su origen, por ejemplo, en una revolución o en un acto sociopolítico que dio origen a ese pacto social. En consecuencia podríamos decir que esa es su fuente, y ahí estamos hablando del término de fuente en sentido meramente material. Pero también hablamos de fuente en su sentido formal cuando hacemos referencia a que esa norma jurídica proviene de un órgano que, conforme un determinado procedimiento, emite un acto normativo que tiene una forma determinada. El caso ejemplar de fuente formal es la ley. Vamos a ver que de conformidad con nuestro artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional y que cumple con una serie de procesos o etapas de formación que están establecidas en los artículos 203 y siguientes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De manera que la fuente formal identifica entonces el órgano, el procedimiento y, por supuesto, vamos a decirlo así, la forma concreta en la que se materializa la norma jurídica. Podemos hablar de leyes, podemos hablar de decretos, ¿okay? Podemos hablar de providencias, resoluciones que vienen a ser actos de rango sublegal, pero que mantienen esa denominación específica de acuerdo con el órgano y el procedimiento que siguieron para su formación. Fíjense, existen muchas clasificaciones de la fuente. Habíamos hablado recientemente de García Maínez, entre fuentes materiales y fuentes formales, pero otros autores, como por ejemplo Castanto Beñas, hacen referencia a la clasificación de fuentes directas y fuentes indirectas. Bueno, las fuentes directas son aquellas a las que hace referencia de manera o consulta de manera directa el juez para fundamentar sus sentencias. Es el caso de la ley. La ley es una fuente directa. Pero esa ley indirectamente tiene su origen quizás en
una huelga laboral, por ejemplo, y se dicta entonces por parte de la Asamblea Nacional, se sanciona una ley en la que se le reconocen ciertos derechos a los trabajadores. Pues bien, esa huelga, ese hecho social que se produjo en un momento determinado, da lugar a que se produzca este acto ya normativo que es el que aplica el juez, que es la ley formal, una ley orgánica de trabajadores, por ejemplo. Pero entonces la fuente indirecta sería esta huelga o este hecho que dio origen a la fuente directa, que sería la ley. Por su parte, John Fuller ha planteado que estas fuentes también pueden clasificarse en fuentes creadas y fuentes implícitas. Y dice que las fuentes creadas son aquellas que son producto de una actividad o una labor de creación normativa formal. Sería el caso nuevamente de la ley. Y la fuente implícita es aquella que no fue creada por nadie o no fue creada de acuerdo con un procedimiento y un órgano determinado, sino que se entiende integrante del derecho o se entiende presente como una norma que debe ser obedecida dentro de las relaciones de un determinado núcleo social. Esas fuentes son las fuentes implícitas. El ejemplo típico sería la costumbre jurídica. Es una fuente implícita de acuerdo con esta clasificación. Pues bien, las fuentes del derecho que vamos a tratar en esta materia son las fuentes formales a las que se refería García Maíz. No nos interesa las fuentes de tipo material, porque bueno, esas son objeto de estudio quizás de la sociología jurídica, de la historia jurídica, de la criminología, etc. Nos interesa son las fuentes formales. Y dentro de esas fuentes formales vamos a identificar a un grupo, empezando por la principal de las fuentes, que es la ley, sus derivados, que son los actos administrativos. Vamos a hablar también de la Constitución como norma fundamental dentro de un Estado de Derecho. Vamos a encontrar al tratado como fuente del derecho, sobre todo muy importante en materia de derecho internacional público. Vamos a hablar de la costumbre. Vamos, por supuesto, a hablar de la jurisprudencia. Y por último, hablaremos también del negocio jurídico. Pues bien, conviene también decir que dentro de la ciencia jurídica existen tesis reduccionistas de estas fuentes formales. Hablamos, por supuesto, de los italianos. La doctrina italiana, sobre todo los penalistas italianos, reducen las fuentes formales a una sola, la ley. En Venezuela, el artículo 4 de nuestro Código Civil hace referencia a este hecho. Dice que a la ley se le dará el significado literal de sus palabras, y en caso de situaciones que no puedan ser resueltas o que no exista una solución concreta en la ley, se le podrá aplicar por vía de la analogía las consecuencias jurídicas previstas en casos semejantes. Y habla incluso de que cuando ello no se fuera posible, se recurrirá a los principios generales del derecho. Ese sería el orden que sigue nuestra legislación en cuanto a las fuentes, por lo menos en materia civil, a las que debe someter el juez
su razonamiento en la motivación de la sentencia, a lo que puede recurrir el juez para darle una solución a un conflicto de orden social o dentro de la ciencia social, mediante el acto que conocemos como sentencia. Esta posición la sostiene Cuetar-Arrúa al decir que las fuentes del derecho son aquellas o es aquel conjunto de normas a las cuales le es permitido acudir al juez, al jurista o al operador jurídico para darle una solución a un problema social dentro de la ciencia jurídica. Por supuesto, si el derecho me dice, o las normas positivas me dicen o cuáles son las fuentes a las que puedo dar, a las que puedo acudir para dar con una solución a un determinado conflicto, un determinado problema, pues por supuesto esas son las fuentes desde el punto de vista formal de acuerdo con esta posición y, repito, para los italianos, y es perfectamente aplicable en Venezuela, se reduce a la ley. Ahora, esto para buena parte de la doctrina es una posición que reduce bastante las fuentes a las que podemos acudir, y si bien es cierto que la ley pareciera la única fuente directa a la que le es válido acudir al operador jurídico, no es menos cierto que el resto de las fuentes, como la costumbre, la jurisprudencia, pueden llegar también a ser fuentes desde el punto de vista material o indirecto, que pueden también ser aplicadas por el juez en un caso concreto cuando así se lo permite la ley. Bien, para finalizar con este vídeo, quisiera no pasar por alto el hecho de que las fuentes del derecho son la forma de expresión de las normas jurídicas. Las normas jurídicas tienen una forma, y esa forma de expresión, de aparecer en el mundo jurídico, es a la que vamos a denominar fuente. Como dije anteriormente, la fuente es el envoltorio bajo el cual se nos presenta el derecho. Finalmente, los invito a revisar tanto a la posición de Hans Kelsen, que es una posición que por supuesto no pasa para Kelsen a tener mayor relevancia las fuentes materiales. Recordemos que para Kelsen, en su teoría pura, él trata de tener un método que valga la redundancia, depure todo aquello que no le es propio al derecho, que no constituye parte de su objeto, ya que su objeto es la norma y solo la norma. De manera que las fuentes materiales de las que hablábamos, pues no tienen ninguna relevancia, y que él sería de la posición de que la única fuente es la norma jurídica, la norma positiva, la ley. Entonces, siendo la ley la principal de las fuentes del derecho, a ella le vamos a dedicar en nuestro próximo capítulo, y vamos a formar todo un criterio sobre los tipos de leyes que podemos encontrar en el ordenamiento jurídico,
la clasificación de esas leyes, incluso si existen cierto orden jerárquico dentro de ese sistema de leyes. Cuando hablamos de ley, repito o aclaro que nos referimos a la ley en sentido lato. O sea, la ley puede ser dentro de esa pirámide jurídica un acto normativo que podemos ubicar dentro de cualquiera de los dos bloques, bien del bloque de la legalidad o el bloque de la sublegalidad, porque en sentido lato el término ley abarca tanto a la ley como a la ley formal, como a los actos que se derivan de ella. En sentido lato, una sentencia, en principio, es una ley. Ahora, cuando hablamos de en sentido estricto, vamos a ver que podemos hablar tanto de ley formal como de ley en sentido material, y ahí sí ya nos vamos a referir con mucha mayor concreción a lo que son las leyes formales como tal, que son aquellas que ubicamos entonces en el bloque de la legalidad. Bueno, es por ahora todo, espero haya sido de su provecho este video, y cualquier duda estamos a la orden para aclarársela. Saludos.